Soy Dolores Letelier, la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, y es un gusto darles la bienvenida a esta edición virtual de la Feria del Libro, en donde participa nuestra universidad a través de la EDIUNC. En esta oportunidad vamos a presentar la segunda edición del libro Te contamos una historia de Mendoza, de la conquista a nuestros días, y por supuesto darles la bienvenida a sus autoras, María Teresa Bracheta, Beatriz Bragoni, Virginia Mellado y Oriana Pelagatti. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, soy Viviana Bocio, directora de EDIUNC. Bienvenidos a la presentación de la segunda edición del libro Te contamos una historia de Mendoza, de la conquista a nuestros días, de María Teresa Bracheta, Beatriz Bragoni, Virginia Mellado y Oriana Pelagatti. Desde la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo nos entusiasma poder participar de la Feria del Libro de Mendoza 2020, acompañando la propuesta virtual y agradeciendo la invitación del Gobierno de la provincia de Mendoza. Quiero agradecer muy especialmente a la secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo, Dolores Letelier, por su presencia y por el apoyo incondicional, personal y de su equipo de trabajo a la esforzada labor que estamos realizando desde la EDIUNC en este tiempo de pandemia para que la Universidad Nacional de Cuyo pueda seguir cumpliendo con la misión de socializar el conocimiento generado en la comunidad académica. Para presentar este nuevo título de EDIUNC nos acompañan hoy sus autoras. María Teresa Bracheta es profesora de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo. Es docente titular en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y se especializa en Historia Argentina Reciente. De extensa trayectoria en la enseñanza media, ha participado en el diseño de planes de reforma educativa y de capacitación docente. Beatriz Bragoni es historiadora, se doctoró en la UBA, es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora del CONICET. Ha escrito, entre otras obras, Los hijos de la Revolución, Familia, Negocios y Poder en Mendoza en el siglo XIX, galardonada por la Academia Nacional de la Historia, y San Martín, de Soldado del Rey a Héroe de la Nación, de Sudamericana, publicada en el año 2010. Virginia Mellado es socióloga y se doctoró en Historia en la UBA y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es becaria postdoctoral de CONICET e integra la cátedra Sociología Latinoamericana y Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado artículos sobre historia del siglo XX. Oriana Pelagatti es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, donde se desempeña como docente en la cátedra Historiografía y Metodología de la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Realizó estudios doctorales en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Ha publicado artículos sobre el periodo tardocolonial y las primeras décadas del siglo XIX. El libro que hoy estamos presentando forma parte de la colección de divulgación científica Ida y Vuelta. La primera edición del año 2011 es uno de los títulos más vendidos de EDIUNC, agotado desde hace varios años. Por ello surgió esta propuesta de una segunda edición, corregida y aumentada, y convocamos nuevamente a Gabriel Fernández para que realizara las ilustraciones de tapa y de interiores, de manera que la continuidad entre una edición y otra fuera fluida e integral. En nombre del equipo de trabajo de EDIUNC, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este nuevo título que enriquece el catálogo de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo en una colección tan entrañable y de tanto compromiso con la democratización del conocimiento como lo es Ida y Vuelta. Muchas gracias. Bienvenidos, somos las autoras de Te contamos una historia de Mendoza. Beatriz Bragoni, María Teresa Bracheta, Virginia Mellado y Oriana Pelagatti. Nos hemos reunido hoy para presentar esta segunda edición corregida y aumentada de nuestro libro que esperamos que lean con placer. Les quisiéramos contar que es un libro que está dirigido a un público amplio, que se compone de 3 partes, que tiene una mirada de largo plazo. Se inicia un poco antes de la conquista y la primera parte culmina cuando se empieza a producir la Revolución de Mayo. La segunda parte está dedicada principalmente al siglo XIX y después nos detenemos en la historia contemporánea de la provincia.
Bueno, les queremos contar que este libro está dirigido a un público amplio, que en realidad lo que nos sedujo fue la tarea de tender un puente entre la producción académica y un auditorio interesado por nuevas interpretaciones del pasado de la provincia y del pasado del país. Estos dos universos no siempre están conectados o no lo han estado. Pareció movilizador contribuir a esto. Teníamos un incentivo y un desafío. El incentivo era que había una producción historiográfica renovada, que ya tenía 3 décadas desde el comienzo de la era democrática en la Argentina. Hubo una renovación muy importante de la producción historiográfica. Y había que ponerla a disposición del gran público. Y entonces el desafío era encontrar un formato para hacer atractiva esa producción. Como docente teníamos la experiencia de que enseñar historia no era una tarea gratificante y fácil, y que en general nuestra disciplina había gozado de poca buena prensa, no tenía muy buena prensa. Entonces, lo que veíamos era que esta forma de enseñanza había apelado siempre a la simplificación, a la banalización. Entonces queríamos ofrecer una nueva versión, producir un texto que se comprometiera con una interpretación renovada, pero que no renunciara ni a la complejidad ni a los matices, que tratara de evitar posturas maniqueas y que apelara a un lenguaje más universal, que no se sostuviera sobre la jerga profesional, que siempre es un lenguaje que genera obstáculos para el gran público. Esta es una tarea difícil, es una tarea que requiere experimentación y supone imaginarse al lector que tenemos, representárselo, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus presupuestos, sus ideas previas, y pensar que le vamos a hablar interpelándolo, ofreciéndole preguntas, no respuestas cerradas. Implica armar una narración, o es lo que nos hemos propuesto, una narración que sea una síntesis de un proceso, que no se detenga en anécdotas, vincule multiplicidad de actores, que no solo rescate las figuras emblemáticas del bronce. Bueno, todo esto era una tarea que requería experimentación. En realidad la hicimos en un contexto en que creció, era la primera versión del libro, que fue en el 2011, la hicimos en un contexto en que crecía la importancia de la divulgación científica, de este nuevo género, de este género que se revitalizaba. Y eso nos ayudó bastante, ¿no? Hoy en día es un género que se ha multiplicado en múltiples formatos, en películas, en documentales, en podcasts más recientemente, que son muy interesantes. Bueno, pero hacer un libro requería un expertise que fuimos aprendiendo en el camino. Hicimos una primera experiencia con una historia que fue en un diario de tirada, un diario de la provincia, que fue una tirada importante. Hicimos 16 fascículos y la llamamos en ese momento una historia para chicos y no tan chicos, pensando que podía ofrecer tuvimos una buena recepción y bueno, hicimos la primera edición del libro en el 2011, que tuvo 2 reimpresiones, y bueno, la recepción fantástica que tuvo esa primera versión nos empujó a realizar esta segunda, y creemos que bueno, que hemos atendido, o sea, que tenemos la recepción no solo de un público, o sea, del vecino, de nuestras amigas, sino también de nuestros colegas que han incluido el libro muchas veces con fotografía de temas de formación terciaria y universitaria. La edición, entonces esta segunda edición se debe también a la política editorial de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, que nuevamente nos apoyó en esta iniciativa, y que el libro que ustedes van a ver justamente se comparan la anterior edición con esta actual, podrán observar que la tapa ha sido modificada. Y eso obedece a que justamente el dibujante, el que realizó las ilustraciones de la primera edición,
fue nuevamente convocado, que es Gabriel Fernández, y realmente es una excelente forma de representar la complejidad y al mismo tiempo las diferentes aspiraciones que nosotros hemos tenido para interpelar a un público muy variado, ¿no? La tapa del libro, como ustedes la podrán ver, incluye un perro. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra aspiración es que sea leído por todos los que tengan interés en conocer una historia de la provincia en conexión con procesos que son nacionales y globales. No es una historia de Mendoza que busca solamente afianzar o reivindicar lo local, sino que justamente pone en diálogo una experiencia histórica que vivieron nuestros antepasados y que vivimos en Mendoza en diálogo con comunidades nacionales amplias y continentales también amplias, en tiempos de expectativas positivas en algunos casos y en tiempos, digamos, menos estimulantes, pero también significativos en la constitución de nuestras identidades provinciales, nacionales y continentales. Bueno, muchas gracias, Betty. Yo soy Virginia Mellado, como presentó Oriana, soy la socióloga del grupo, así que en ese sentido yo he sido la autora de los capítulos que se condensan en el siglo XX, en parte del siglo XX y sobre todo los más actuales, justamente por mi especialización como socióloga, pero también como historiadora. Y me gustaría darles un poco qué es lo que trae de nuevo esta nueva versión. Como dijimos, es una versión corregida y aumentada, es decir, que tiene algunas variantes importantes respecto a la primera edición. La primera edición hay que pensar que se construyó, el relato se construyó entre el 2009 y el 2011. Allí había, como dijo Marité, una buena producción historiográfica sobre Mendoza en relación a la política nacional y a la política internacional, pero justamente lo que nos pareció importante fue tratar de traer hasta el presente y retrabajar sobre todo los últimos 2 capítulos que trataban específicamente desde el proceso de la dictadura hasta la actualidad. Nosotros un poco habíamos cerrado la versión del 2011 con la crisis del 2001, y ahora nos pareció pertinente tratar de incorporar una serie de problemáticas vinculadas no solamente a la historia política, sino también a la historia social y a la historia cultural. Por eso apareció también como una dimensión relevante el tema de las desigualdades sociales, tratando de hacer un balance de los cambios que se habían producido, sobre todo a partir del quiebre con la restauración de la democracia, y haciendo hincapié justamente en esta cuestión de la historia conectada, de pensar estos procesos no solamente localmente, sino también en relación con lo que pasa en la nación, y tratar de ver las especificidades que tenía el caso mendocino respecto a los otros procesos. También, digamos, la reedición nos invitó a revisar muchas de las hipótesis que habían específicamente, que habíamos construido, específicamente a partir de fines del siglo XIX, y desde ese momento hasta acá se produjeron una serie de tesis en historia que nos permitieron poder modular algunas de los trazos que habíamos realizado en el 2011. Me refiero, por ejemplo, a tesis sobre el periodo clásico del peronismo, a tesis sobre los años 30, a tesis sobre los años 80, entonces lo que significó fue que pudimos incorporar toda esa evidencia empírica que habían producido especialistas, digamos, de los centros de investigación o de la universidad, para ponerlo en relación con el relato anterior. Justamente prácticamente todos los capítulos fueron revisados y justamente se incorporó toda esta evidencia empírica y se trató justamente de revisar esas hipótesis que nos habían guiado. Respecto a los últimos capítulos, como dije, están prácticamente reescritos, porque en parte
justamente aparecieron una serie de investigaciones que modificaron en algún punto puntos de partida, especialmente el último capítulo. Como decía, nosotros en la versión anterior habíamos llegado hasta la crisis del 2001, esta vez hemos incorporado un último capítulo que trabaja desde el 2001 hasta el 2015, que es cuando se cierra este capítulo, y justamente lo que hemos tratado de hacer es, esta historia política mezclada con una historia social y una historia económica, ¿no? Y cultural. En realidad esto creo que tiene bastante significado sobre todo para el público amplio, porque se puede interpretar, digamos, los problemas sociales, los problemas políticos, las coyunturas actuales a partir de una mirada de largo plazo, ¿no? Hoy día podemos, por ejemplo, entender por qué muchos de los procesos de desigualdad que estamos atravesando hoy día, digamos, se fundan en una serie de coyunturas de largo plazo, de procesos de largo plazo, y justamente al llevar adelante un relato que integra una serie de variables muy importantes y que tiene un plazo muy grande, permite justamente esta mirada para entender también la coyuntura actual, ¿no? Así que yo creo que es un libro que justamente por estas características apunta a un público muy amplio, no solamente los especializados, sino también un público en general que está interesado por la problemática política, social, económica actual, y da un pantallazo general de todo el proceso histórico del siglo XIX, desde la colonia, pero básicamente donde más hemos hecho hincapié es en el siglo XX. Bueno, así que les agradezco mucho esta posibilidad de poder compartir todas estas impresiones sobre el libro, y bueno, le dejo la palabra a Oriana. Bueno, gracias Virginia. Esta historia entonces nos propone un viaje por el pasado de los actuales territorios de la provincia de Mendoza. Esperemos que lo puedan realizar y encontrarnos en las páginas del libro. Muchas gracias y saludos.